Fíjense que de cara a la elaboración del presupuesto 2026 hay una serie de recortes fiscales que se busca realizar de parte del gobierno. Por lo menos hay la idea, cerca de 2.000 millones de dólares. Está Alejandro Weber con nosotros. Alejandro, tanto tiempo, ex subsecretario, decano de Economía, Negocios de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo anda la vida? Tanto tiempo, un gusto. Muy bien, pues me tenía abandonado, pues Rodrigo. Aquí yo ansioso de estar conversando con usted. No, qué rico verte. ¿Anda bien la salud, primero que todo? Mira, un poquito resfriado, pero resfrío normal Mira, en esta época. como que hay Salvo eso, harta todo gente bien. resfriada en esta época. ¿Qué será? ¿El cambio Sí. de aire? No sé, pero están mucha gente resfriada. Oye, Oye, me bueno, dieron ganas de tomarme un buen café, ¿ah? espérame que te lo llevo. Eso. A ver. Aquí te lo doy. Disfrútalo. Eso. ¿Te llegó? Te pasaste. Me llegó. Ahí Qué está. grande, Gracias. qué grande. Oye, Ale, te quería hacer una pregunta. ¿Tanta grasa tenemos en el Estado? ¿Hay mucha grasa y mucha cosa inservible o no? Sí, hay mucha grasa. Tú recién mencionaste, Rodrigo, el informe de una comisión que citó el ex ministro Marcel para ajustar el gasto fiscal y ellos llegaron a un cálculo de 2.000 millones de dólares. Eso es mucha plata. Pero la verdad es que hay mucha más grasa que eso. Desde la Universidad de San Sebastián nosotros hemos hecho nuestros propios cálculos y creemos que el recorte total puede llegar a unos 6.000 millones de dólares, es decir, casi el triple. Para tener órdenes de magnitud, ¿qué significa 6.000 millones de dólares? Es equivalente a 2 puntos del PIB, 2% de nuestra economía total, y es más o menos toda la plata que se gasta el Estado en un año en financiar la pensión garantizada universal. Todos esos recursos en distintos ítems se pueden recortar para generar ahorros o bien para reasignar y utilizarlo en prioridades ciudadanas como seguridad, educación, salud, vivienda, etc. O sea, hablamos de ahorros estructurales acá. Hablamos de ahorros estructurales y estos ahorros, Rodrigo, son necesarios, pero son difíciles de hacer. ¿Y por qué son difíciles de hacer? Porque hay un componente que se puede realizar a través de la gestión, es decir, depende de la voluntad y las prioridades que le den los distintos gobiernos, los ministros, los jefes de servicios. Pero hay un componente, más o menos la mitad, que depende de cambios en la ley y por lo tanto hay que ir a legislar al Congreso. Esto se ha tratado de hacer muchas veces y la vez en que más se pudo recortar gasto para reasignar a otras prioridades fue el año 2021, con el llamado presupuesto ajustado base cero, en que se pudo ahorrar y reasignar 1.800 millones de dólares. Por lo tanto, es una tarea difícil, pero es completamente necesaria, sobre todo, Rodrigo, porque hoy día tenemos un problema que, como tú lo llamabas, es bastante estructural y se llama déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal en simple? Igual que en la familia, cuando yo gasto más plata de los ingresos que voy recibiendo, voy generando un hoyo. Y ese hoyo lo tengo que empezar a cubrir. Con deuda, empieza la bicicleta. Bueno, en el Estado pasa lo mismo. El año pasado tuvimos un déficit, Rodrigo, de 3,3 puntos del PIB, eso es enorme. Y este año se proyecta 1,8, pero en nuestros cálculos va a estar por sobre el 2,5%. ¿Y eso qué es lo que hace? Que estemos menos preparados para enfrentar futuras emergencias. Por ejemplo, la pandemia pudimos enfrentarla y comprar las vacunas porque teníamos ahorros fiscales y esos ahorros nos permitieron financiar la compra de las vacunas. Esto es llevarlo a la casa, ¿no? Es economía doméstica a gran escala, hablamos del Estado en este caso. Por ejemplo, lo que se ha hablado y lo que se escucha, reducción de ministerios o juntar subsecretaría. ¿Es real? ¿Sirve de algo? ¿Es útil para una reducción económica? Mira, la verdad es que ese es un golpe más de efecto, Rodrigo, que un impacto real. Por ejemplo, en la comisión se mencionaba la necesidad de eliminar el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que es la vocería de gobierno. Y eso va en la dirección correcta, pero permite ahorrar poquitos recursos en relación a la gran magnitud que requerimos. ¿Dónde están los grandes sacos de plata y dónde tenemos que ahorrar? Dos ítems fundamentales a mi juicio. Uno, el empleo público y dos, las compras públicas. Déjame darte las cifras gruesas. Dale. Empleo público. Hoy día tenemos en el gobierno central 480.000 personas que trabajan en ministerios y servicios públicos, salud, educación, transporte, en fin. El promedio de gasto que pagan los contribuyentes, las personas que nos están mirando hoy día con el IVA y con los impuestos al trabajo, cuesta 2,6 millones de pesos por persona. Ese es el costo mensual de un funcionario público en el gobierno central,
en condiciones, Rodrigo, que la remuneración promedio en Chile son 900.000 pesos y que la mitad de las personas gana 600 lucas o menos. En cambio, en el gobierno central, 2,6 millones de pesos. Todos los años, con independencia del gobierno, entran al gobierno central cerca de 15.000 personas más. Si tú multiplicas 15.000 por 2,6 millones por 12 meses, es mucha, mucha plata. Hay que cerrar la llave, Rodrigo. Y hay que evitar que entren operadores políticos o que entren más personas sin las capacidades, porque eso permitiría un ahorro enorme. Y el otro dato, que es súper importante, las compras públicas. Todos los servicios necesitan comprar insumos. Los hospitales necesitan insumos médicos, las oficinas necesitan artículos de librería, bibliotecas, qué sé yo, pero también se compran servicios, consultorías, en fin. Las compras públicas todos los años transan algo así como 13.000 millones de dólares, un platal. Nosotros, si nos ahorráramos un 2%, un 3% de ese gasto, significaría un tremendo ahorro de plata que podemos destinar, por ejemplo, a más seguridad pública, a mejor educación primaria, a mejor vivienda para los jóvenes que hoy día les cuesta acceder al sueño de la casa propia. Eso te iba a preguntar, Ale. La plata que se reduce, efectivamente, en realidad se puede utilizar en otros recursos que necesita el país. No es que quede amarrada, no es que quede segmentada solamente para esa cajita donde estaba planificada. Yo la puedo ir desordenando y metiéndola en salud, por ejemplo, disminuir lista de espera y la plata va para allá. ¿Se puede gestionar de esa manera? Se puede hacer. Mira, déjame responderte la pregunta de dos maneras. Por un lado, tenemos un doble desafío. ¿Cuál es el desafío? Es que ahora tenemos que bajar el techo del gasto. Eso significa que tenemos que gastar menos plata de la que gastábamos antes y ese excedente pasarlo al ahorro, al chanchito del Estado, entre otros al Fondo de Estabilidad Económico y Social. Eso por un lado. Después de haber bajado el techo del gasto, tenemos que ver qué gastos son ineficientes por debajo de eso, programas mal evaluados, eliminación de ministerios, reducción de compras públicas, y esa plata reasignarla a otras prioridades. Eso se puede hacer y es necesario hacerlo. ¿Cuál es el problema más estructural? Es que del presupuesto de la nación total, que son como 90.000 millones de dólares, eso es como un cuarto de nuestra economía, en total es muy, muy importante, más del 90%, Rodrigo, está comprometido por ley. Por ejemplo, la PGU. La PGU es una ley. Si yo quisiera reducir plata de ahí, tengo que ir al Congreso a negociar con los parlamentos y sacar una ley. Y menos del 10% de esos recursos no están atribuidos a una ley. Por lo tanto, aquí se requieren acuerdos para darle estabilidad a estos recortes y luego de los recortes a las reasignaciones para atender las prioridades ciudadanas. Bueno, cuando estaba buscando unos artículos acá que me llamaron mucho la atención respecto a esto, y por ejemplo hay uno que parece que dice que cerrar la Segegov y limitar la gratuidad es de donde vendrían los recortes por 2.000 millones que Hacienda tiene la intención de revisar. ¿Tú crees que de ahí no viene el queso, no? De ahí no se saca la leche. Mira, de la Segegov no, de la gratuidad sí y del Transantiago también, que eso aparece en el informe. Mira, el Transantiago, profundízame un poco. No quiero interrumpirte, a lo mejor quieres decir algo, pero me gustaría que pudieras profundizar en lo del Transantiago, por favor. Mira, el Transantiago le cuesta al Estado todos los años cerca de 1.000 millones de dólares. Si yo te pregunto a ti o a nuestros telespectadores, ¿de dónde viene ese forado? Seguramente la mayoría nos va a decir desde la evasión del Transantiago. Pues bien, la evasión solo representa cerca de 50 millones de dólares del total. De estos 1.000 millones de dólares, 50 millones de dólares son evasión. Y el resto es un subsidio que entrega el Estado para poder llegar a la tarifa real del valor del servicio. ¿Qué significa eso? El precio, el ticket de Transantiago está subsidiado, es un servicio más caro de lo que realmente cuesta. Y por eso es que tenemos que destinar tanta plata desde el Estado para subsidiar el servicio. Y el otro componente importante es la gratuidad. Hoy día los primeros 6 deciles acceden a gratuidad y las universidades que están adscritas a gratuidad no cobran, por cierto, no hay copago, pero de ahí hacia arriba hay copago. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es que lamentablemente hoy día hay estudiantes de educación superior que no cumplen los requisitos para acceder a gratuidad, que están recibiendo la gratuidad. Y eso, que muchas veces se ha llamado un fraude social, también le resta muchos recursos al Estado. Por lo tanto, si sumamos los recursos de
el subsidio en exceso que se paga al Transantiago, la gratuidad o el fraude social de algunos componentes en educación superior, más reducción de compras públicas, más cerrar la llave al ingreso desenfrenado de nuevos funcionarios públicos, podríamos, Rodrigo, perfectamente ahorrarnos un punto del PIB y luego de eso reasignar plata a lo que realmente necesita la gente hoy día, que es seguridad, ir a la educación, lo que es realmente importante, Claro. que es la educación primaria. Fíjate que los países de la OCDE, Rodrigo, gastan como una pirámide. Ponen más recursos en la base de la pirámide, en los niños de hasta 9 años, luego menos en educación secundaria y poquito en educación terciaria o superior. Nosotros gastamos así, como rectángulo, lo mismo en cada segmento y eso nos tiene con una productividad tan baja y un crecimiento también tan bajo. Si yo te pregunto de fecha, ¿te apuro o no? ¿O te complico? Porque dentro de uno de los artículos que estoy mirando aparece que la información que entrega el Ministerio de Hacienda habla que se podrían hacer efectivas el 2026 por un total de 25.508 millones. Como fecha, iniciando efectivas el 2026. ¿Es posible o no que se haga rápido? Es posible, Rodrigo, si hay voluntad política del Ejecutivo. ¿Y sabes tú cuándo vamos a saber realmente si vamos a llegar a esos resultados? Dentro de muy poquito, porque como máximo el 30 de septiembre el gobierno tiene que ingresar a tramitación el proyecto de ley de presupuesto. Y en esa ley de presupuesto es la última opción que tiene el gobierno del presidente Boric de realizar este ajuste fiscal. ¿Y qué sabemos hacia atrás? Hacia atrás, Rodrigo, sabemos que los últimos 10 años todos los presupuestos de la nación han crecido más o menos un 4%, mientras la economía ha crecido al 2%. Si es que este presupuesto logramos equilibrar esto, es decir, que el presupuesto crezca en torno al PIB de tendencia, que está cerca del 2%, eso significa que el gobierno sí va a conseguir un ajuste de por lo menos 1.800 millones de dólares. Lo vamos a saber en 2 o 3 semanas más, Rodrigo. Cuando yo escucho que no hay plata, que no hay plata, que no hay plata, que no hay plata para esto, que no hay plata para la educación, que no hay plata para la salud, que no hay plata para la seguridad, sin poner color político, sino que poner el nombre del Estado encima. ¿Eso es falso? ¿Chile es un país que tiene plata? ¿Hay plata en nuestro país? Sí, es una buena pregunta, Rodrigo. El Estado tiene un saco de plata, tiene mucha plata. Esa plata viene de los contribuyentes. Fíjate que el 43% de los ingresos fiscales vienen del IVA. Y el IVA lo pagan todos los chilenos, desde las personas que ganan, por ejemplo, el segmento E, que tiene ingresos mensuales, Rodrigo, de 218.000 pesos. Esos son los ingresos de la familia del segmento E, hasta las personas de mayores ingresos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es que esa plata está mal asignada. El actual gobierno venía diciendo hace mucho tiempo que no se podía reducir, el gasto. El Consejo Fiscal Autónomo dijo sí se puede y tenemos que reducirlo en 1.500 millones de dólares, luego a 2.000. Y ahora esta comisión dice sí se puede. Algunos creemos que se puede hacer más, pero lo importante es que estos recursos que ponen los chilenos tienen que ir a las prioridades de los chilenos. No podemos financiar, Rodrigo, por ejemplo, el aumento de 100.000 funcionarios públicos más en los últimos 4 años, incluyendo gobierno central y municipios. Eso es inmoral. No, y además que después terminamos con licencias falsas, tirando licencias falsas y perdiendo 25.000 plata. funcionarios. Rodrigo, 25.000 funcionarios que viajaron al extranjero con licencias falsas. Y esos doctores que tiraban licencia y en vez de estar descansando porque los hombres están enfermos, operaban en unas clínicas y trabajaban en hospitales. Entonces es una locura, es un robo eso. Absolutamente, y eso es inmoral, Rodrigo. Y en el sector público eso se sabe y se conoce, pero hay muchas inercias que impiden que esto avance. Yo creo que hoy día estamos en un momento distinto. Las cuentas fiscales están en un problema. ¿Y por qué están en un problema? Porque el hoyo fiscal se ha profundizado. Ya nos hemos consumido los ahorros, Rodrigo. Entonces, si es que viene una crisis fuerte, por ejemplo, un terremoto, otra situación sanitaria compleja, no vamos a poder echar mano a nuestros ahorros y lo que vamos a tener que hacer es aumentar la deuda. Claro. Si aumentamos la deuda, el Estado paga más intereses. Esos intereses no lo pagan los burócratas de turno, lo pagan los contribuyentes, todas las personas que hoy día nos están escuchando. Si es que nos endeudamos más también, las tasas de interés
en el sector hipotecario, inmobiliario, por ejemplo, también aumentan y así suma y sigue. Entonces, es un muy buen resultado si es que todos nos ponemos de acuerdo para ahorrar plata y reasignar a las cuestiones que realmente son prioritarias. Déjame darte solo un ejemplo de buen gasto y que hacen los países desarrollados. Hoy día en Chile tenemos cerca de 700 programas, Rodrigo, desde pequeños programas para emprendimiento, educación en edades tempranas, hasta la PGU. De esos programas, un 43% lleva varios años con malos resultados. Y en esos programas hay gente contratada, hay arriendo de oficina, infraestructura, pago de bonos, de viáticos y un largo etcétera. Más o menos un 50% de los recursos se pierde en la burocracia y la mitad de la plata llega a la gente. Cambiemos esa lógica, eliminemos programas y transformémoslos en cheques, en transferencias monetarias directas para las personas. Así se hizo, por ejemplo, con el IFE laboral. El IFE laboral, después de la pandemia, fue un cheque que se pagó hasta 250.000 pesos por 6 meses para todas las personas que encontraran un empleo formal. Ese cheque, ese incentivo, permitió recuperar 800.000 empleos formales con contrato después de la pandemia. Las transferencias monetarias directas son una buena señal, una buena política pública en lugar de estos programas donde la plata se pierde en burocracia. Ale, te agradezco mucho. Muchas gracias por tu tiempo. Muy agradecido, gusto verte. Muchas gracias a ti, un fuerte abrazo, Rodrigo, que estés muy bien. Muy gentil. Bueno, muchas gracias. Alejandro Weber, decano de Economía, Negocios y Gobierno también de la Universidad de San Sebastián.